Bueno, esta mañana, al filo de las 10 de la mañana, es que se van a retomar las negociaciones. Y el punto más álgido, y ahí sí hay que decirlo, es el tema de la discusión sobre cuál será el plazo de la que debe de durar la cuarentena, última cuarentena que se va a aplicar domiciliar, quiénes serán las personas sujetas a cuarentena y si será declarado todo el país como zona epidémica y si se permitirá la aplicación de prueba COVID por parte de privados. Y quiero decir una cosa, entiendo yo que el gobierno lo ha insistido, no sé si se ha cambiado de plan, en el sentido de que no se le va a exigir más de lo que ya se le ha aplicado a la ciudadanía, ¿verdad? Es decir, seguir con el DUI, comprando con el DUI, de ahí ya no transporte público de pasajeros, pues no sabemos ahora, porque estas son las preguntas que se van a resolver, ya se ha avanzado en por lo menos 12 artículos, ¿verdad? Pero va a quedar claro, entiendo yo, y eso va a ser uno de los puntos, cuándo empezaría a abrirse la economía ya ordenadamente. Para mí que debería, no en función de una fecha, decir, vamos a abrir la economía tal día, porque en la ley que se aprobó el lunes antepasado, que no ha sido sancionada, habla de la reapertura económica, pero no dice exactamente tal día, dice 15 días, sin embargo, conforme al comportamiento de la pandemia, que es un punto importante. Tú puedes establecer una fecha, bueno, la curva en este momento creo que se va aplanando, puedes decirlo, de hecho el domingo fue el primer día en el que hay más recuperados que contagios, y eso es positivo. Esperemos que esa tendencia siga, porque es a la baja. Sí. Pueden haber rebrotes, han habido en otras partes del mundo, y hay que controlarlo, y eso es lo primordial. Pero la reapertura económica va en función de que la curva se vaya aplanando. Sí, sí. Y un síntoma, un elemento es el hecho de que haya más casos recuperados que nuevos casos. Eso es bueno, eso es bueno. Ahora, conforme a a que la curva se va aplanando, tú puedes decir, bueno, con base en las estadísticas podemos pensar que el 6 de junio, como había dicho el presidente, podemos abrir. No va a ser el 6 de junio. Y una apertura gradual, probablemente, estoy hablando de un ejemplo, una apertura gradual no quiere decir que toda la gente va a salir a la calle, pero si para esa fecha, estoy hablando de un ejemplo, si para esa fecha hay un rebrote o la curva vuelve a subir, entonces la posponemos. Esa tiene que ser la lógica. No vas a pensar en función de una fecha porque no sabes cómo se va a comportar, aunque las estadísticas te dan un panorama de cómo se va a comportar la pandemia, pueden haber rebrotes. Entonces la reapertura económica es vital. Mira, ya escuchamos al ministro decir que la recaudación ha bajado en alrededor de 480 millones, si no me equivoco, la recaudación fiscal. Y que dice, no entiendo por qué, no va a haber para salarios probablemente. Claro, ha bajado la recaudación fiscal, pero el presupuesto... No, lo que pasa es lo siguiente. Lo que está pidiendo el ministro de Hacienda es que los diputados, que ustedes aprueben los... Casi 1.000 millones. Los casi 1.000 millones, porque parte de eso iría para el pago de salarios. Sí. De los empleados públicos. Sí, y esa parte tiene que verla la Comisión de Hacienda, por supuesto. Pero que no haya para salarios, bueno, habrá que ver. Ojalá que solo sea que no hay salarios para diputados y para ministros, porque hay un montón de gente en el sistema público, en la labor pública, que no pueden quedarse sin salario. Bueno, pero créeme, diputado, que si no reciben salario ustedes, la gente no le va a importar. No, yo eso lo sé. Pero lo que debe recibir salario es la gente que está en la primera línea. Correcto. No, médicos, enfermeras, policías, soldados, deben de recibir su salario. Y ustedes están responsables, y ustedes son responsables de que tenga ese dinero el gobierno. Por supuesto, pero las cosas hay que hablarlas como son, ¿verdad? Y volvemos al tema de que el gobierno no ha dispuesto de ningún centavo partido por la mitad de los 3.000 millones. Entonces, ¿por qué se está hablando? Ahí vamos a la coherencia. ¿Por qué se está hablando de que no hay salario entonces? Si el presupuesto general de la nación, en teoría, está funcionando y está vigente. Sí, pero ¿y de qué depende el presupuesto general de la nación? El presupuesto ya está aprobado. Sí, pero ¿de qué depende? No, en parte de la recaudación fiscal. Claro, en gran parte. Sí, pero no es que no se ha recaudado nada. Es que ha bajado la recaudación fiscal. Esa es una. 2, si no hay para salarios es porque se dispuso de ese dinero que ya estaba presupuestado para atender la emergencia
porque se prevé que de la gestión de los 1.000 millones se va a reponer ese dinero. Entonces, y lo hablábamos ayer, no ha recibido el gobierno un 5 partido por la mitad, porque la Asamblea todavía no ha aprobado la ratificación. Sí, pero no significa que no haya dispuesto de dinero que va a pagar con esos 3.000 millones de dólares. Esas son las verdades a medias. Entonces, te quejas por un lado de que no hay para pagar salarios, pero estás diciendo que no hay, pero no estás diciendo por qué no hay para pagar salarios y que ese dinero debe reponerse con la gestión de los 3.000 millones de dólares. 3.000 millones de dólares. O sea, me explico. Decís que no has usado ni un 5 partido por la mitad, pero no decís que has usado el dinero del presupuesto general y que por eso no hay para pagar salarios. Ahora, esa discusión va a la Comisión de Hacienda y yo creo que tenemos que ratificarlo. No es lógico, eso sí, no es lógico que le aprobes la gestión y después no le ratifiques. Ahora sí, si el ministro llega sin papeles, sin presupuestos, sin cuentas claras, pues tampoco cómo va a pedir que se le apruebe la ratificación si no da explicación. No creo que sea ese el panorama, pero las decisiones que se toman en la comisión y en el pleno son decisiones que tienen que ser responsables. Yo lo que sí estoy pensando es que insisto en esto, los 600 millones que Arena le extorsionó al gobierno, porque fue Arena. Para los alcaldes. Para los alcaldes, eso debería de derogarse. ¿Por qué? Y con el perdón de los señores alcaldes, porque más de algún honesto habrá. A mí no me gusta generalizar y decir que todos son corruptos. Son 262 alcaldes, no son 300, ¿verdad? Como se había dicho por ahí. Más de algún alcalde honesto habrá. 1. 2. Se han aprobado reorientaciones del FODES para que los alcaldes puedan hacerle frente a la emergencia. 3. No contamos con recursos ilimitados y estos 600 millones que van a beneficiar a las alcaldías y consecuentemente a la población, sí, los vamos a pagar. Y los vamos a pagar carísimo, carísimo. Entonces yo creería que estos 600 millones deberían de derogarse y darle las herramientas con lo que podamos a los alcaldes que de hecho ya se les dieron. Hay que tener en cuenta que los alcaldes hacen una labor preventiva, porque yo insisto y no tengo nada en contra de nadie. El alcalde de San Salvador dice que debería de hacerse un reajuste, que la Asamblea debería ser responsable en la reorientación de cómo se van a repartir los 600 millones, porque San Salvador es el municipio con más contagios. ¿Y qué tiene que ver el número de contagios? Claro, el número de contagios te da de alguna manera un indicador de que hay más necesidad de prevenir en un municipio. Pues, pero los contagios al final los atiende el Ministerio de Salud a través del gobierno central, no a través de las alcaldías. Así que el nivel de contagio no tiene nada que ver con que un municipio deba de recibir más recursos. Creo que esos 600 millones de dólares, que mucho lo podrán necesitar las alcaldías, no podemos darlo. Debemos, y todavía estamos a tiempo para derogar esa disposición, porque nos saldrá cara a futuro. Se ha dejado de recaudar 400 millones de dólares. No, 1.000 millones es la proyección de la caída de la recaudación según el ministro de Hacienda. 1.000 millones. Imagínate. ¿Cuánto se va a dejar de recaudar? Más los empleos que se van a perder. O sea, y si no aprueban ustedes el financiamiento, está previendo el ministro que caería el país en iliquidez a partir de junio. Y por eso digo yo que hay que ser responsables y aprobar. Pero por eso también quito los 600 millones para bajar la deuda. Quito los 600 millones de dólares para las alcaldías, bajamos la deuda, le aprobamos la ratificación al gobierno, se reactiva la economía. Sí, bueno, esa es tu proyección. Sí, pero los empleos, con esta reactivación económica, no los vas a recuperar de la noche a la mañana. Entonces vas a seguir teniendo baja recaudación fiscal y vas a tener al país con una economía decadente y con una deuda excedente. Entonces, ¿cómo vas a pagar esa deuda con una economía que la has minorizado? Entonces, las decisiones tienen que ser integrales. No puedes pensar por este momento solo en el tema de salud. Que en este momento es primordial la salud, sí, pero no significa que no puedas adelantarte a las medidas que vas a tomar más adelante. Y ahí va la deuda. O sea, necesitamos dinero, sí. Tenemos que aprobárselo al gobierno, sí, pero de la manera más responsable posible. Hay que saber en qué se va a invertir cada 5. Hay que fiscalizar cada 5 porque no es mi dinero, no es el dinero del presidente, es el dinero de ustedes, el del pueblo salvadoreño. Entonces, si después de estos 3 meses que se abra la industria,
es mentira que todo el mundo va a ir a trabajar. Sí. Si hay gente que ya no tiene los trabajos. Bueno, quiero agradecer a los 750 que están conectados en el Facebook Live y siguiendo a través de las redes sociales la entrevista que estamos haciendo. ¿Tenés pegue vos? A ver quiénes están viendo. 720. Un saludo para todos los que están viendo. 722 están conectados. Independientemente de si pensamos estos igual niveles o no. solo los logramos cuando la gente esté interesada en la entrevista. O Eso captamos nos la queda. atención. De veras te lo digo, te soy honesto. Eso significa que la gente nos está viendo significativamente. Mira, me alegra porque incluso que los niveles sean altos no quiere decir que la gente está de acuerdo con lo que yo estoy diciendo. Claro, pero está Lo escuchándote. importante, correcto, O está escuchándote. es que se generan Muy bien. un criterio. Bueno. Si yo estoy mintiendo o si no estoy en lo correcto, pues Muy bueno, bien. pero es bueno que la gente se informe. Vámonos a la pausa, tercera y última, y regresamos con nuestro invitado especial de todas las mañanas, el pueblo salvadoreño, y los llamados al 2263-2608. Desde ya comience a activar la línea para poder tenerlo ya listo para usted y que sea de los primeros que pueda participar. Ya regresamos.